Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 15 de junio. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes, si no de este mismo día, de los últimos, y uno de los más relevantes, Pablo Hurtado, no lo podemos negar, que ha ocurrido en nuestro país, en el territorio nacional, tiene que ver con ese gigantesco daño ecológico que se ha producido en el río La Pasión, en el Petén. Se trata de un río de una riqueza biológica que yo con vergüenza lo digo, uno no lo nota hasta que se produce una tragedia de este tipo. Ustedes ven las imágenes, han sido miles y miles de peces, tortugas, peces de todo tipo de variedad. Es difícil entender cuán grande es el daño que se ha causado. Se piensa que en más de 100 kilómetros a lo largo del río La Pasión. Se convierte además en un riesgo grande para la población en sus riberas y en un problema transnacional, puesto que las aguas del río van hacia la vertiente del Golfo de México y perfectamente pueden afectar también aguas de este otro país. Estamos conversando en esta noche, hemos invitado a 3 expertos en este tema. Julio Ruano, él es un experto, él proviene de la organización Agrequima, él es un experto en productos químicos. Está con nosotros el viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, él es Carlos Alberto Monterroso, y nos acompaña también Alejandro Chacón, quien es gestor ambiental de la reforestadora de palma Sociedad Anónima, es REPSA, la empresa que siembra palma africana a las orillas del río La Pasión y que ha sido señalada de ser responsable de esta desgracia. Gracias, señores, por acompañarnos. Arrancamos con la conversación. Buenas noches para el señor viceministro. Han declarado ya una alerta naranja la semana pasada y hasta hoy, a pesar de que desde el 6 empezó a agudizarse el problema, convocan a una mesa para empezar a ver qué pueden hacer en favor de los habitantes y del río. Desde la versión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué sucedió en La Pasión? ¿Es un plaguicida? ¿Es una razón todavía no identificada? ¿O qué es lo que ustedes manejan? Ok, muchas gracias primero por la invitación. Quiero comentarles que precisamente el 8 de abril se dio la primera mortandad de peces y que fue registrada, ¿verdad? El 28 de abril la primera. ¿8? Sí. ¿8 o 28? No, 28. Okay. 28. Desde ese momento el Ministerio de Ambiente pues se da cita al lugar y empieza con una serie de muestreos en el cauce del río. Obviamente los resultados de este muestreo se tienen el día 27 de mayo, ¿verdad? Estas muestras fueron enviadas a Ciencias Químicas y Farmacias, al laboratorio de ahí. Un mes más tarde, ¿por qué se toma tanto tiempo? Bueno, prácticamente las muestras fueron tomadas, en este momento no les podría decir la fecha exacta, pero entre el 1 y el 11 de mayo, ¿verdad? El día 11 se toman las muestras, se sigue el protocolo de resguardo y el día 14 se ingresan a farmacia. Nosotros por el momento tenemos resultados de ese primer muestreo, ¿verdad? Que nos dice que dio positivo en un producto, un insecticida denominado malatión. Sin embargo, el día 6 de mayo, nosotros tenemos el reconocimiento de la empresa REPSA, en donde nos indica que hubo un desbalce de sus lagunas de oxidación. Entonces, eso prácticamente nos obliga a nosotros como ministerio a revisar y a monitorear el instrumento ambiental que contienen, porque puede ser una de las posibles causas. Acá no se ha definido exactamente qué fue la causante de la muerte de los peces. Sin embargo, se tienen ya las muestras, los análisis de las muestras que nos indican que pudo haber sido este producto, y también tenemos el tema de las lagunas de oxidación, que es lo que tenemos hasta el momento. Alejandro, ustedes dicen que no utilizan el plaguicida malatión en REPSA. Sin embargo, sí tuvieron ese rebalse de sus lagunas de oxidación. ¿Puede el contenido de esas lagunas haber dañado de tal manera el río en 2 ocasiones ya, que se produce esta mortandad de peces y en general de fauna? Pues buenas noches, déjeme comentarle. El primer evento sucede el 28 de abril y nosotros el 4 de mayo presentamos al Ministerio de Ambiente un oficio notificando de este evento. El evento del 28 sucedió por un exceso de lluvia. Nos llovió más de 9 pulgadas en una sola noche, que equivale al 93% casi de lo que llovió el mes de abril. Imagínense esa cantidad de agua. Respondiendo a lo de las lagunas. ¿Y ustedes no tienen mecanismos de mitigación para impedir que esas lagunas se rebalsen, incluso con una precipitación excesiva como la que usted está hablando? Precisamente se tienen medidas de control y prevención. Sin embargo,
los drenajes naturales que conducen el agua dentro de las plantaciones, a las orillas de las comunidades, y que obviamente va hacia los lugares más bajos, esa cantidad de agua que no es acostumbrada en esa zona, pues obviamente las bordas que nosotros tenemos de prevención, pues no es que se las hayan llevado, sino que el nivel subió y llegó a pasa por encima de ellas. Pasa, no sabemos cuánto, en qué momento. Sin embargo, tenemos una leve sospecha que algo del agua corrió. No corrió todo, porque el siguiente día nosotros vamos a la laguna y la laguna está casi intacta. Ahí no hay un flujómetro ni nada de eso, porque nosotros lo manejamos a través de un sistema de fertirriego, esa salida. Nosotros no tributamos a ese río las aguas residuales del proceso de extracción. ¿Qué contiene la laguna de oxidación? Las lagunas, el sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta, pues básicamente es agua orgánica, porque nosotros procesamos fruta. La fruta la cocinamos, la cocemos, eso se exprime a través de un sistema mecánico, y el bagazo, le podríamos decir ahí, se va degradando desde la laguna anaeróbica hasta las lagunas facultativas. En la última laguna lo único que hay es agua con alto contenido orgánico, que nos sirve a nosotros como un sistema de fertirriego. Déjenme entender algo. ¿Por qué ustedes aseguran que no tienen nada que ver con la mortandad en La Pasión si tuvieron este rebalse de sus lagunas? ¿Cómo pueden ustedes a hoy dar fe que no son responsables de este ecocidio, como le están llamando? Mire, en nuestra defensa nosotros podemos decirle dos cosas. El contenido orgánico de esa agua pues tiene una demanda bioquímica de oxígeno muy cerca de lo que pide la ley, el Acuerdo Gubernativo 236-2006 para descarga de aguas a cuerpos receptores. Esos no son los análisis que nosotros tenemos, y seguramente lo que va a aparecer también en el Ministerio de Ambiente. En altas concentraciones es como que un lodo llegar. Sin embargo, tenemos 11 kilómetros desde la última laguna hasta el río La Pasión. Hay flora y fauna en todo ese recorrido, en un arroyo que es el que pues se conectó indirectamente al sistema de lagunas, a las lagunas, y que es el que descarga vierte a La Pasión. Entonces usted imagínese 11 kilómetros, pues por dilución, la lluvia, etcétera. Y el primer día, en el primer momento, pues surge la duda. No teníamos análisis de ese momento, no tuvimos nadie presencial. Sin embargo, la mortandad de peces del primer evento sucede 7 u 8 horas después de que terminó de llover. O sea, si usted va a vertir esa cantidad de lodo, si lo quiere poner así hasta muy dramático, debería ser inmediato y en el lugar, no 7 u 8 horas después. ¿Qué piensa el representante de Agrequima cuando ve este hecho? Bueno, en primer lugar yo creo que habría que esperar los resultados de las segundas muestras para estar claros de qué puede pasar o cuál puede ser el problema. Con respecto al malatión que se ha hablado tanto, si se aplica malatión en las condiciones correctas, tal como lo recomiendan las casas comercializadoras y de acuerdo al análisis de riesgo con el que fue inscrito en el Ministerio de Agricultura, este problema no debe de pasar y no debería pasar, es decir, es imposible que pase, puesto que está sumamente estudiado de que si usted aplica cualquier insecticida adecuadamente, puede llegar en cierta escorrentía, pero en cantidades tan pequeñas que no puede causar ningún tipo de estos problemas. Pero si por un accidente se rebalsa, por ejemplo, un tonel de malatión, ¿qué daño puede causar en el río? Si usted por un accidente tira un tonel de malatión en el río, definitivamente sí va a causar toxicidad en los peces que están alrededor de donde cayó el tonel. Hay que recordar que el río La Pasión tiene un caudal enorme, ¿verdad? ¿Cuán extenso puede ser el daño? ¿10 kilómetros? No, no lo creo. No lo creo. En primer lugar, porque el malatión es completamente soluble en agua. Su formulación lo que hace es permitir precisamente que se solubilice completamente en agua y se solubiliza muy bien y se diluye de una forma bastante grande. Eso, en el caudal que tiene el río, se diluye tanto que llega a concentraciones que ya no afectarían en algún momento a los peces en poco tiempo. Y Repsa nos dice que ellos no utilizan malatión. No, nosotros no utilizamos malatión, nosotros tenemos un manejo integrado de plagas de base biológico. Nosotros controlamos y regulamos plagas y enfermedades con liberación de insectos benéficos o aplicación de hongos que parasitan a los insectos plaga. ¿De dónde proviene la idea, señor viceministro, de que hubo malatión en el río La Pasión? De la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Ellos en su resultado de laboratorio dicen que este tipo de insecticida da positivo en la muestra.
de la primera muestra. Nosotros ahorita ya tenemos 5 muestras más en proceso que desde esa ocasión se han venido dando en diferentes puntos del río, precisamente porque la obligación de nosotros como ministerio es monitorear y llegar a la conclusión de qué está pasando, porque independientemente quién ha sido, hay que encontrar quién fue el responsable de esto. ¿No le parece, señor Monterroso, que van sumamente lento? Mire, nos dice fecha 28 de abril que empiezan a morirse los peces. 27 de mayo les da el resultado esta unidad de farmacovigilancia o farmacología. Un mes después, 6 de junio declaran la alerta naranja. Hoy, 15 de junio, convocan a una mesa y se reúnen hasta el miércoles. Y ustedes mismos lo han llamado el mayor desastre ecológico del país. Debería ser una alerta roja y a nivel mucho más importante y urgente. No, yo creo que aquí sí me gustaría aclarar algo. Usted tiene razón en algunas cosas que he comentado. Hay varios puntos que hay que discutir. Primero, en todo este proceso hay muchas acciones intermedias, ¿verdad? Nosotros, para poder reaccionar como ministerio, tenemos procedimientos que ejecutar, los cuales no nos podemos pasar en blanco. Por ejemplo, hay una denuncia penal en contra de la empresa Repsa y esto fue producto prácticamente de una serie de procedimientos. ¿Quién plantea la denuncia? ¿El ministerio? El Ministerio de Ambiente, ¿verdad? La plantea ante el Ministerio Público. El Ministerio Público pues acciona de manera casi inmediata y de alguna manera, junto con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y de otras instituciones de gobierno, se apersonan en el lugar y empiezan a hacer también una serie de muestreos nuevamente. Pero el ministerio se entera del daño por el informe de la propia empresa de Repsa, ¿o se entera de manera independiente? No, de manera independiente. ¿Cuáles son sus vías de información? Mire, la primera que tenemos es el primero de mayo, a través de una denuncia telefónica hecha a nuestro delegado departamental. En ese mismo día, el delegado departamental se da cita al lugar acompañado con el representante de AMPI, que es la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago Petén Itzá. En ese momento ellos constatan esto y por eso les digo que en este momento no tengo la fecha exacta porque no estoy seguro si ese día 1 se hizo la muestra o fue el 11 de ese mes, que fue cuando se hizo el primer muestreo, ¿verdad? Para que pudiéramos determinar al final cuál fue la causante. Pero lo preocupante es que hoy, 15, no sabemos cuál es la causante. Okay. Lo que puede decir Repsa es que ellos no aplican malateón. Mire, hay un principio que en este momento de precautoriedad que se llama. Ante no saber cuál es la razón de esta contaminación, nosotros como ministerio tenemos que accionar. Y una de esas acciones es que el día de hoy se nos dio por aceptado un amparo que se presentó. Este amparo implica que al no saber cuál fue la causante, prácticamente se detienen las operaciones de la empresa Repsa por 15 días, en donde el ministerio tendrá que poner medidas de mitigación en estos 15 días para que la empresa pueda cumplirlos y en esos 15 días demostrar que no fue el funcionamiento de la empresa la que causó este tipo de daño. Alejandro, ¿qué significa para ustedes esa puesta en práctica de medidas de precautoriedad? Pues fíjese, para nosotros es importante estas medidas de precautoriedad. Muestra de eso es que nosotros tenemos más de 8 días de no estar operando. Precisamente el día que hace la diligencia del Ministerio Público, nosotros no estamos operando. Y ¿qué significa? No estar cosechando y no estar cociendo, correcto, no estar procesando. Correcto. El copio. La fruta, exacto, los racimos de fruta fresca. Nosotros tenemos más de 8 días de no estar trabajando. Ahora nos comunican esto, pues para nosotros pues van en la misma línea. Esto nos va a beneficiar a nosotros para demostrar que nosotros no somos el causante. El Ministerio Público allanó las instalaciones de la planta de Repsa. ¿Y qué pueden encontrar ahí según ustedes? Pues lo que pueden encontrar es un sistema de gestión basado en la sostenibilidad económica y socioambiental, en el cual se le pueden demostrar las buenas prácticas agrícolas, el buen manejo de plaguicidas, de los que hay, que son por lo general etiquetas verdes, etiquetas azules, que son los de menor toxicidad. ¿Cuántas hectáreas cultiva la reforestadora de palma en Petén? Mire, nosotros manejamos una gran cantidad de caballerías allá en el norte. Yo creo que por confidencialidad de la información... 35.000 hectáreas, leí hoy en un artículo que le atribuyen a todo el grupo, del grupo Jame, que es como, no sé si está arriba o debajo de Repsa. No, estaría de abajo. O sea, no le podría decir exactamente, debido a que esto es palma africana para producir los productos de Olmeca. Esta es palma de aceite para producir aceite crudo. Este aceite crudo pues es de grado alimenticio.
hay muchos productos que se procesan con este aceite crudo de manera nacional e internacional. No somos la única empresa en el mundo. Licenciado Ruano, en términos generales, ¿la palma africana utiliza plaguicidas químicos? Me imagino que en algún momento sí algunos podrá utilizar, no sé si ellos lo utilizan. Él hablaba de la etiqueta verde y la etiqueta azul. Exactamente. ¿Qué significan esas etiquetas? Son los de menor toxicidad. La etiqueta verde es un producto de muy baja toxicidad, etiqueta azul significa moderadamente toxicidad. Por ejemplo, Malathion es etiqueta azul. No sé si ellos utilizan insecticidas químicos o no. Sin embargo, nosotros como Agrequima, nosotros tenemos un programa de educación muy grande aquí en Guatemala, se llama Cuidagro. Damos capacitación a agricultores sobre el uso y manejo seguro de plaguicidas. Trabajamos desde 1991, hemos capacitado más de 860,000 personas en ese tiempo. Generalmente capacitamos entre 35,000 a 40,000 agricultores todos los años. REPSA precisamente ha sido capacitado en eso. El año pasado capacitamos como a unas 900 personas ahí en REPSA, entre aplicadores, técnicos agrícolas, bodegueros y todo, y a todas las personas que trabajan en la agricultura los capacitamos en el buen uso y manejo de plaguicidas. ¿Y ustedes que monitorean desastres ecológicos por diversas causas, han tenido acceso a casos similares, como lo que está ocurriendo en La Pasión? Un día amanecen flotando 25 quintales de peces. No. Y tiene... Lo único que he observado yo es con las mareas rojas, por ejemplo, en la costa sur, que son otros problemas. Pues, aquí no sé cuál es el problema. Yo creo que hay que llegar al final de la investigación con las muestras y todo para saber exactamente cuál fue el problema, ¿verdad? Pueden ser muchos, no sé cuál será. Señor viceministro, ¿ha habido otro tipo de desastres, si no de esta magnitud, de una magnitud considerable en el resto del territorio nacional? No que yo recuerde. Por eso precisamente se le está, creo, denominando ecocidio, precisamente porque no tenemos memoria histórica, quizá los más jóvenes, de que algo haya pasado algo de esta manera, y precisamente por eso es la urgencia y la importancia que se encuentre no solo al responsable, sino que se encuentren las medidas que van de alguna manera a subsanar esto y que ya no se vuelva a repetir. ¿Y el factor humano? ¿Qué peligro hay para la gente de alrededor, en la ribera del río? Mire, precisamente por la precautoriedad que yo les decía, precisamente el Ministerio de Gobernación del departamento cita a todos los ministerios que tienen injerencia en este tema, y juntamente con el ministro de Ambiente, Gobernación dictamina que hay dos cosas que la población no puede hacer. Una, beber del agua, y otra, comer peces. Se los están comiendo, leía yo también. Mire, yo esperaría que no, y si este es el medio que puede ser útil para que los pobladores puedan escucharnos, yo les pediría que no lo hagan, ¿verdad? Eso Señores, es precautorio. ¿Hay algún conteo, algún inventario? ¿Lo ha realizado REPSA, lo ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente del alcance de los daños que se ha producido? Sí, quiero contarles de que ya precisamente ya está en proceso ese conteo, y ese análisis lo está haciendo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, precisamente porque ellos llevan el tema de biodiversidad de Guatemala, y de acuerdo a la competencia es a ellos a los que les corresponde. Esto lo están haciendo de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura en el área. ¿REPSA está haciendo algo de este conteo? No, de parte de nosotros no, porque se puede malinterpretar de que nosotros andemos en el río. Nosotros tenemos una pequeña margen del río, no serán más de 10 kilómetros de donde se empieza la primera palma hasta donde llega la última. Entonces, en esas áreas nosotros ya no encontramos nada, ni siquiera la segunda vez. ¿Hay algún tipo de desecho que se vierte o que puede llegar normalmente al río La Pasión de parte de REPSA? De parte de nosotros no, como le comentaba, nosotros tenemos un sistema de valoración de residuos y desechos. Toda la parte del proceso tiene un valor, y eso regresa a alguna parte de la operación, ya sea hacia las calderas, hacia un fertirriego, hacia incorporación a caminos. Señores, gracias a los tres por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos comenta qué están diciendo en las redes sociales los televidentes respecto de esta plática sobre ese gran daño ecológico ocurrido en el río La Pasión. Gracias, Juan Luis, buenas noches, vámonos a las redes. Estamos en Twitter, donde tenemos mensajes. Juan Carlos nos dice: en Guatemala no hay conciencia ecológica, debe de aplicar la ley a los representantes de dañar la naturaleza. Ana: el Malathion es un producto muy tóxico, prohibido en los Estados Unidos, pero de venta libre para países bananeros. Sandra: es obvio que van a eludir la responsabilidad del ecocidio. Nos dicen, y ahora resulta que nadie usa Malathion. Ana nos dice también: no entiendo la lentitud y el desdén hacia la catástrofe ecológica. Las autoridades correspondientes deben de investigar, urge. Nos plantean: no les creo nada, ellos son los culpables de ese ecocidio y nada más, solo
palabrerías son? Y por último nos plantean, ese es el mismo tipo de desastre que ocurre en invierno en la costa sur por agroquímicos asociados a la caña. Es lo que se viene planteando en las diferentes redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguiremos con las entrevistas. Hablaremos de la acción llamada Mucha, hagámonos el paro. Esa seguramente será una plática muy intensa. Quédese con nosotros. Estamos en Noticieros de Canal Antigua.